Nehemías. Este es un libro muy interesante y yo le animo a que usted se entusiasme. Nehemías significa su nombre Jehová conforta. Conforta. Esto es Nehemías. Nehemías era un hombre que vivía en Susa. Susa era una ciudad que era capital de los tiempos de verano del imperio. Entonces, como que el gobierno se trasladaba allá en el tiempo de verano y Nehemías trabajaba allí. Nehemías aparece en el año 445 antes de Cristo. Nehemías aparece en escena 9 años más tarde de esta gran actividad que había impulsado el liderazgo de Esdras. Pero el tema es, hermanos, que hubieron 400 años de periodo intertestamentario. Alguien dijo 400 años de silencio. Pero por la reforma de Esdras y de Nehemías, esos 400 años el pueblo se mantuvo sin contaminarse con la idolatría. O sea, el trabajo de Esdras y de Nehemías fue tan eficiente que durante esos años no hubieron nuevamente situaciones de idolatría. Nehemías, su temática se refiere al aspecto práctico y cotidiano de nuestra fe. Estas son impresiones que usted tiene que conocer antes de que nos metamos en el texto. Era un líder que retaba o desafiaba a mostrar la fe por medio de las obras, lo que decíamos en el libro de Santiago. Nehemías no fue una persona que tuvo una sola ocupación. Nehemías fue copero, Nehemías fue constructor y finalmente Nehemías fue gobernador. Entonces, esta reflexión nos lleva a pensar que uno nunca debe asumir como terminado lo que Dios tiene para nosotros. ¿Se entiende la idea? Aquí la filosofía del que nace chicharra no corre. Para Dios no corre. Usted puede haber nacido chicharra, pero Dios puede tener otro propósito para usted, hermano. El mismo Nehemías. Se piensa que, esto, originalmente el libro de Esdras y de Nehemías era uno solo. Entonces aquí hay mucho de Esdras en el libro de Nehemías, pero también hay bastante de Nehemías. Entonces no podemos decir que solamente Nehemías fue el autor exclusivo. Hay mucho de Esdras y también de Nehemías. También quería decirles, con respecto a esta reflexión, de que uno tiene que vivir con una vida de expectativa. Hermanos, la vida en Dios es una vida, yo diría, fascinante. La vida en nuestra relación con Dios es una vida que tiene mucho de novedoso. Bueno, hay un puro gracias nomás, pero está bien. Mucho de novedoso. Porque usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Usted no conoce el propósito de Dios para usted. Absolutamente, no lo conoce todo. Tal vez usted sabe que yendo por allí hay algo bueno, pero usted no sabe lo que Dios está o ha preparado o ha planeado para usted.
Yo estoy seguro, y esto, hermano, es una reflexión, estoy seguro que Nehemías jamás pensó en este proceso de constructor y de gobernador. Él dijo, con lo de copero estoy súper bien. Tengo buena pega, ¿sí? Buen trabajo. Él no trabajaba en cosas de esfuerzo físico. Él estaba allí como una persona, yo diría, de gran influencia sobre la autoridad, sobre el rey. Era un hombre influyente. Era un hombre que tenía una relación de amistad con el rey, Artajerjes. También Nehemías tenía, yo diría, un estatus social, una posición social. También Nehemías tenía podríamos decir, un bienestar económico. Todo eso. Piense en qué está usted. Lo importante es que todo eso para Nehemías, frente a una relación con Dios y a una noticia que se transformó en una oportunidad, la vida de Nehemías cambió absolutamente. Absolutamente. Nehemías fue un hombre que vivió un proceso interesante. Y en este proceso sintió un desafío. Se sintió como empujado por las circunstancias, pero fue Dios mismo el que a través de las circunstancias lo empujó. Hermanos, aquí no hay una voz de Dios, sino que aquí es simplemente un corazón sintonizado con la compasión de Dios. Un corazón sensible frente a las necesidades de los demás. Eso a él drásticamente del escenario, de la comodidad del palacio, lo llevan a él a iniciar un viaje, 1.300 kilómetros, para llegar a un lugar no turístico, no paradisíaco, muy por el contrario, un lugar de mucho dolor y de mucha necesidad. Entonces, aquí vemos que cómo Dios puede a veces obrar a través de la palabra que Él nos da, pero también Dios puede obrar empujándonos, poniendo delante de nosotros circunstancias. Y las circunstancias son las que pueden llevarnos a tomar decisiones en el Señor. Interesante. Porque a veces la mayoría de las decisiones de los hermanos están motivadas porque el Señor me habló, porque el Señor me dijo, porque siento, o porque el Señor usó un instrumento, levantó un profeta. Hermano, pero eso es ventajoso para el que lo recibe. Pero la obra de Dios no está limitada simplemente a ese trato. Dios también puede tratarnos a través de las circunstancias. Dentro de estas reflexiones que estamos haciendo sobre Nehemías, hay un escritor que se llama Rick Warren, no sé si ustedes han escuchado hablar de él, de una vida con propósito, una iglesia con propósito, y hay un libro que se llama Un líder con propósito. Aunque no ando preparado, me atreví a traerle el libro, Liderazgo con propósito de Nehemías, para que usted sepa, este liderazgo con propósito es un estudio profundo del estilo de liderazgo de Nehemías. Y dentro de las afirmaciones que Rick Warren hace, dice que nada sucede hasta que alguien proporciona liderazgo. Es decir, mucha gente tiene inquietudes, mucha gente tiene necesidades, mucha gente vive presiones, mucha gente vive en circunstancias extremas, muy adversas, pero los cambios
ocurren cuando alguien se dispone a liderar. La gran pregunta es, ¿el líder nace o el líder se hace? En este libro, la afirmación es que el líder se hace. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que basta un corazón dispuesto, un corazón sensible, para que de allí surja toda una creatividad, una estrategia, una forma de hacer las cosas, una pasión, una decisión para golpear puertas, para hablar con personas, para atreverse a dar pasos, para organizar, para buscar soluciones. Porque Dios trabaja, hermano, de esta forma. Mire, a veces decimos no a las emociones, pero yo creo que Dios nos ha equipado a nosotros con intelecto, pero también con sentimientos. Nuestros sentimientos muchas veces son los motores que activan nuestra capacidad intelectual. Y a veces nuestra capacidad intelectual está como en una letanía, en una cosa pausada, cansina, hasta que llega la inyección de la pasión. Por eso que es súper importante entender esto, que nada ocurre hasta que alguien proporciona liderazgo. También dentro de las máximas de este hermano es que el liderazgo es influencia. Todo se edifica o todo se derrumba según el liderazgo que haya. Y yo quiero decirle, hermanos, que nosotros como cristianos estamos para influir. Que nuestra persona, que nuestra presencia sea capaces de hacer pensar, reflexionar, decidir, acercarse a Dios, a la gente que nos rodea, a la gente que nos ve. Tenemos este gran desafío. El Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Realmente las cosas se disfrutan cuando tienen ese toque. Ustedes son la luz del mundo. Él dijo primero, yo soy la luz del mundo, pero también dijo que nosotros somos la luz. Nosotros, iluminados por Él, podemos también iluminar a otros. Y la gente hoy día está muy desorientada. No sabe dónde ir, no sabe qué creer, no sabe qué hacer. Y sienten que su estructura se ha ido demoliendo, cayéndose. La estructura de las buenas relaciones, la estructura de la fidelidad, la estructura de la familia, etc. También dentro de estas máximas, la prueba del liderazgo es, ¿alguien te sigue? ¿Alguien te sigue? Por ahí en otro libro que este autor tiene, dice que si te crees líder y nadie te sigue, simplemente saliste a dar un paseo. Si eres líder, hermano, no tienes que recordárselo a nadie. Hay que disponer el corazón para cambiar. No solamente nuestro metro cuadrado, porque Nehemías no está pensando en su metro cuadrado cuando fue desafiado y ser preparado por Dios para ser líder. El fundamento del liderazgo no es el carisma, sino el carácter. La clave del líder no está en su carisma personal. Hay gente carismática y muy carismática, pero a veces el carisma se transforma en un estorbo. Lo que Dios espera es carácter. Carácter para tener control de sí mismo y carácter también para mantenerse firme en las decisiones correctas. Si hay algo que realmente se hace difícil es cambiar costumbres, cambiar cultura. Si algo produce resistencia es hacer las cosas de una manera distinta. Y para eso se necesita carácter. Si no hay carácter, volverá todo a fojas cero. En Hebreos 13:7, 3 cosas que se desprenden de este texto.
Un buen líder tiene un mensaje digno de recordar. Segundo, un buen líder tiene un estilo de vida digno de imitar. Y tercero, un buen líder tiene una fe digna de imitar. ¿Se da cuenta? Tiene un mensaje digno de recordar, un estilo digno de considerar y una fe digna de imitar. Ese es nuestro desafío. Usted dice, no soy líder, pero resulta que su hijita se pone su cosa, su ropa, hurguetea su cartera para... ¿Cierto? El hijo también busca parecerse al papá, tomar las cosas de él. De alguna manera nosotros estamos influyendo. Primero en nuestra familia, pero también podemos influir en otras esferas. La esfera laboral, la esfera familiar, relación, vecinos, etc. Lo quinto es que se puede aprender a ser líder. Se puede aprender. Dijimos que Nehemías había comenzado en ese año 445. Y Dios siempre tiene su manera de poner sus hijos o su gente en las posiciones necesarias y en los momentos precisos. ¿Se entendió eso? Dios, hermanos, en este concierto, yo diría dirigido por Dios con su pueblo, es interesante entender que Dios es el que dirige su pueblo. En ese tiempo se habla del pueblo de Israel, pero hoy día el pueblo de Dios es mucho más grande que el pueblo de Israel. Porque Dios abrió las puertas de la gracia para que fuésemos incorporados, los que no somos israelitas de sangre, pero sí hijos de Abraham por medio de la fe. Por lo tanto, nosotros somos parte también del pueblo de Dios. Somos su iglesia. Y Dios es el que dirige la iglesia. Entonces, en el caso de Nehemías, Dios tiene una persona para tenerla en la posición estratégicamente correcta y también para una necesidad específica. Por eso digo, Dios siempre tiene su manera de poner a su gente en la posición necesaria y en el momento preciso. Mire, ¿cómo comienza esta historia? Llega un hermano de Nehemías a visitarlo. Entonces el tema no es que el hermano de Nehemías que viene de Jerusalén a verlo, es para que, ¿sabes qué? Me quiero desestresar un poco porque ahí la cuestión está tan mala. Entonces Nehemías no le dice, oye, hagamos un asadito, compartamos un rato para que renueves tu energía. No fue eso. ¿Cómo la circunstancia de una visita puede activar en el corazón de Nehemías la gran oportunidad de cambiar el destino de esas personas? Interesante. ¿Cómo Dios se provee de un hombre empujado por las circunstancias, donde Dios trata con él en su corazón compasivo para moverlo a dejar esa seguridad y esa posición para ir a ayudar a otros que estaban sufriendo? En esto, hermanos, es uno el que no debe darse el lujo de perder su oportunidad de aportar en lo que Dios está haciendo. Damos gracias a Dios por el colegio, por ejemplo, porque muchas personas que ni siquiera conocemos tuvieron en su corazón el aportar para una obra que ellos dijeron, esto es de Dios. Hay algunos que dicen, no,
A ti te lo dieron, a ti te lo hicieron, a ti te trajeron. Yo le dije, pero eso no es problema mío. Dios sabe cómo Él hace. Si Él usa tu bolsillo o usa el bolsillo de otros, pero la obra es de Él. Lo importante es que Dios tiene que tener nuestra disponibilidad o disposición en su obra. Y eso es lo que nosotros vamos a ir estudiando del libro de Nehemías. Nehemías era el copero, era la persona que tenía que probar el... Así le hacen, ¿no es cierto? Por lo que me han contado, ¿cierto? Y luego probarlo. Si había veneno, hasta ahí no me llegaba. Hasta ahí no me llegaba. Era su pega. Claro, que pase el siguiente copero, ¿cierto? Se necesita copero urgente. ¿Hasta dónde llegó esto? Pero este trabajo se transformó poco a poco en una relación de amistad. En las pirámides del liderazgo, generalmente, mientras más alto es nuestro cargo, más solitario estamos. No sé si usted sabía eso. Mientras más alto es el cargo, más solo estamos. Entonces, me imagino yo que en esta degustación obligada de Nehemías, ¿cierto?, activó más de alguna conversación interesante, donde este rey pudo sincerarse con él. Y tal vez Nehemías aprovechó de hablarle de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios. Hermanos, esto me lleva a mí a pensar de que entre ellos había una relación de confianza, de mucha confianza. Más adelante, usted se va a dar cuenta de algo que ocurre cuando Nehemías es impactado por la noticia. Nehemías no pudo sobreponerse al semblante que decayó. No pudo imitar, no pudo ponerse una máscara, porque delante del rey él tenía una relación de confianza. Y el rey le dice, oye Nehemías, tú no estás enfermo, ¿por qué tienes esa cara? También, hermanos, vimos que el riesgo de muerte de Nehemías era grande, porque ningún copero, por muy amigo que sea, iba a servirle la copa con una mala cara. Eso nos lleva también a reflexionar a nosotros de que nosotros debemos, si servimos a Dios, debemos hacerlo con la mejor cara. Si no, no sirve, no vale. Entonces también Nehemías era un hombre leal, tenía una lealtad comprobada. Pero también Nehemías tenía una posición de autoridad. Tenía que tener un rango mínimo para estar allí, en esa posición. Frente a esto, podemos ver que Nehemías era una persona que tomó conciencia o conocimiento de la situación de que sus compatriotas estaban indefensos. También Nehemías era sensible ante las necesidades de las personas que estaban a su alrededor. Eso también es importante. También Nehemías era digno de confianza, pero también Nehemías era una persona dispuesta. Y ahí comienza, con esta introducción, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes. Estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Entonces Nehemías está cómodo en su lugar de trabajo, en su casa, con su salario, con su posición económica, con su buen auto y todo lo que usted piensa que es
como para quedarse tranquilo y con esto yo me conformo por el resto de mi vida. Hermano, la actitud conformista no le agrada a Dios. Porque el que se conforma cancela los propósitos y las oportunidades que Dios tiene para nuestro futuro. Prefiero ser tal vez un incomprendido, fracasado para el mundo, pero vivir apasionadamente el propósito que Dios tiene para mí. Hermanos, la conformidad está asociada a la pasividad, está asociada a la costumbre, al letargo. Va muy de la mano con la ociosidad y también la flojera. En realidad, cuando uno se conforma, está simplemente esperando la muerte. Por eso nunca debemos conformarnos. Dios siempre tiene algo nuevo, siempre tiene algo apasionante. Dios siempre tiene algo en que usarnos. Dios siempre tiene una oportunidad gloriosa donde Él puede glorificarse en nuestra vida. No es que nosotros lo hagamos, es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pero eso ocurrió. Él podía haber dicho, ¿sabe qué? Mira, viejito, anda a contarle el cuento y realmente lo siento, pero aquí yo estoy bien, no me muevo. No es eso lo que Dios espera de nosotros. Dios quiere que nosotros, mire, hermanos, si Dios nos da, es para que lo administremos. Si Dios nos abre la puerta, es para que entremos. Si Dios nos desafía a algo, por muy grande que sea, es porque Dios se va a glorificar y nos va a dar la sabiduría y la fuerza para hacerlo. Nunca, nunca, hermanos, nunca tome algo como imposible en lo que Dios tiene para usted. Nunca lo haga. Yo sé que a veces es preocupante, es estresante los desafíos que Dios pone en nosotros. Pero eso es su impacto emocional. Tal vez queda en shock. Tal vez Nehemías estuvo en shock y usted va a ver el proceso. Porque él recibe a su hermano y le cuentan estas noticias. Dice, le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado, y por Jerusalén. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Las malas noticias siempre tienen un impacto. Pero también, hermanos, las malas noticias son oportunidades. Son oportunidades. Y creo que se nos acabó el tiempo. Son las 12, más de las 12:30. Hermanos, la semana que viene vamos a meternos en esto. Para concluir, Nehemías es una persona sensible y preocupada. Si algo usted tiene que comenzar a trabajar en su corazón, es su sensibilidad a las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque Dios conoce las necesidades suyas. Cuando usted se enfoca en las necesidades de otros, Dios atiende las necesidades suyas. Si usted anda muy preocupado de sus necesidades, jamás va a ver lo que otros necesitan. Pero jamás, lo peor es que jamás va a ver la oportunidad que Dios pone para que usted sea el medio o el líder para subsanar eso. También indague sobre las personas. Nehemías hizo preguntas clave. ¿Cómo están ellos? Y después preguntó cómo está la ciudad. Primero son las personas, luego las cosas. Amén. Gracias le damos al Señor. Señor, te damos gracias. Porque vivimos en un mundo que tiene tanta necesidad. Señor, creemos con todo nuestro corazón que tú quieres usar a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, aquí están tus recursos, recursos valiosísimos, recursos humanos para tu obra, para todo lo que en este tiempo se necesita hacer. Padre, gracias te doy por la disposición de mis hermanos. Gracias por la actitud
receptiva de aprender, y la capacitación viene de parte tuya, Señor. Bendice a tus hijos, bendice cada familia representada, bendice el liderazgo de los padres, las madres, bendice el liderazgo que tienen tus hijos como trabajadores en sus empresas, ante sus autoridades, ante sus pares y ante sus subalternos. Señor, bendíceles en todo lo que están emprendiendo y que vean, Señor, que en cada circunstancia adversa puede haber una gran oportunidad de crecimiento y de desarrollo de ministerio. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.